Ya, estamos grabando entonces. Ahora sí les doy la bienvenida a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Ya? Bueno, primero que todo saludarlos. Saludarlos a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. ¿Ya? Sabemos que estamos en una condición complicada por el tema de la pandemia. Y como comentamos la semana anterior, tenemos que adecuarnos, ¿cierto?, a esta nueva forma, a esta nueva metodología, a esta nueva forma de aprender. ¿Ya? Eh, Trataré de hacer no tan extenso en la sesión, ¿ya? De modo de que puedan participar, podamos debatir, ¿ya? Eso es lo importante y eso es lo que les quiero pedir, que colaboremos, que tengamos buena exposición al trabajo. Eh, Cuando yo haga preguntas, tratemos de compartir las ideas. Siempre es bueno escucharlos, tanto para mí como para sus compañeros, ¿ya? No tengan miedo a exponer sus ideas, ninguna pregunta es mala, al contrario, las valoro mucho, el que me haga comentarios, ¿ya? Así que a medida que vayamos viendo los contenidos de la sesión, tanto en esta como las que vienen, les voy a ir pidiendo su opinión y espero que me puedan colaborar con esto. La idea es poder hacer juntos la clase, ¿ya? De modo que no sea una monotonía de yo estar hablando una hora, ¿cierto? Que no es grato para nadie. La idea es que podamos compartir, que podamos debatir y hacer algunas reflexiones, ¿ya? Lo que les tengo preparado para el día de hoy corresponde a el contexto de qué son las operaciones, ¿ya? El curso de nosotros se llama Administración de la Producción 2. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son las operaciones, ¿ya? ¿Qué es la gestión de operaciones? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que tenemos que gestionar? ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero ver, y lo primero que quiero comentar, es que pensemos en lo que está pasando actualmente, con esta pandemia, ¿cierto? Todo lo que nos afectó de cuando partió en el mes de diciembre en China, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que ha afectado la pandemia en los contenidos que vamos a ver en este curso? ¿Ah? Pensando en las operaciones, pensando en la distribución, pensando en la fabricación de productos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que se han interiorizado? Eh, ¿Cómo creen que afecta la pandemia frente a la logística y distribución? ¿Ya? Dejo abierta la palabra por si alguien quiere comentar. Yo quiero decir algo, profe. Ya, David. Creo que ha afectado la rigurosidad que se tiene al momento de la distribución de los productos. Creo que la pandemia igual dejó como en muestra como que la logística igual era una parte como más, Es crítica, no ¿cierto? sé si, no sé si quiero como decir olvidada, pero creo que no se le daba la rigurosidad que con todo el contexto que ha ocurrido, ahora se le está dando. Por ejemplo, el tema del delivery, acá, o sea, en otros países es igual se ha avanzado mucho más con la automatización y igual hay países donde el delivery es súper influyente, pero por ejemplo acá en nuestro país como que ahora está llegando todo un boom de que te vengan a dejar las cosas. Ya. Súper. Muy buen comentario. Muchas gracias, David. ¿Alguien más quiere aportar? Piensen en que nosotros, ¿cierto?, nos abastecemos de múltiples países. Nosotros, por lo general, siempre recibimos mercadería desde China, ¿cierto? Un gran productor que nosotros le compramos mucho. ¿Cómo creen que ha afectado la distribución o las operaciones de China y que se marcan acá en Chile? ¿Lo han visto ustedes reflejado en la cotidianidad, por ejemplo? Profe, ¿Sí? yo creo que principalmente a nosotros como Chile nos afecta como a los países que reciben productos finales, pero entre los países del primer mundo el tema de las materias primas, con toda la emergencia, han tenido problemas para poder mandarse las materias primas y tener problemas con la producción de los productos, con la manufacturación. Entonces,
A nosotros principalmente no nos afecta por ese primer tema, sino por los productos finales, creo yo. Bueno, nosotros también como exportadores de cobre también tenemos problemas con las materias primas, pero es un producto, por ejemplo, con lo que usted habla de China. China tiene el monopolio de las producciones prácticamente en el mundo, con todos los países les produce productos, les produce materias primas, y como fue el primer país afectado, afectó gran parte de las producciones mundiales. Exacto, toda la cadena, ¿cierto? Toda la cadena productiva finalmente recae en como tú bien dices, en todos los países que reciben desde estos grandes países. Sí. Por ejemplo, ¿lo han visto ustedes en algunos productos que ya no los pueden conseguir fácil en el supermercado? ¿Han tenido esa experiencia de no encontrar un producto, por ejemplo? Por ejemplo, la harina La harina, ¿cierto? Ha afectado bastante. sí, está controlada, no sé, en algunos supermercados no se puede llevar más de cierta cantidad. eh, el arroz, los tallarines, en varios supermercados se ve eso. En otros no, en realidad hay unos mayoristas que igual permiten llevar más cantidades, pero hay varios que sí que están controlando cierta cantidad de productos que no, digamos, no es de libre consumo. ¿Por qué crees tú que Y pasa ese fenómeno de que faltan productos, falta la harina, por ejemplo, o la gente quiere llevarse toda la harina que encuentra? ¿Por qué crees que pasa eso? Quizás porque la harina es una materia prima de un valor más pequeño y se pueden hacer varias cosas a partir de esto. Y como la gente no tiene tanto ingreso en estos últimos tiempos debido a la pandemia también, intentan tener unas canastas de nivel un poco más inferior para poder ajustarse y llegar al fin de mes. Podría Bien, puede ser por un factor ¿cómo se llama? De miedo generalizado, que se le empieza a aburrir que tienen que comprar mucho de algo porque piensan que se va a desabastecer el país y todo ese tema. Eso se llama histeria colectiva. Sí, podría ser. Eso mismo. Y además igual la harina en Chile, por ejemplo, la cultura chilena igual es como bien esencial. Los chilenos son uno de los países que comen más pan en el mundo, en Latinoamérica al menos. Sí, eso es verdad también. Entonces igual es un factor cultural. Bueno, y también, esto también yo lo veo también como una oportunidad. Han surgido muchas empresas que se han dedicado al delivery, como bien lo decía David. Y muchas empresas se han tenido que reinventar. Por ejemplo, hoy día escuchaba en las noticias de que se aprobó la ley, ¿cierto?, de la garantía FOGAPE para la microempresarios, donde tienen que tener capital de trabajo las empresas para poder seguir produciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un restaurante que no te permiten consumir dentro y tenemos que pedir, ¿cierto?, o venir a buscar o retirar? Estos negocios se tienen que ir reinventando porque ahora los garzones, ¿cierto?, que atendían al público, ahora, ¿cuál es la función que les vamos a dar? Ahora van a ser repartidores, por ejemplo, van a tener que salir a hacer el delivery, pero para hacer el delivery tenemos que tener maquinarias o motos, ¿cierto? O pequeña camioneta. Entonces, todo esto yo creo que va a ser un cambio rotundo en cómo se están viendo las operaciones a nivel mundial. Yo creo que todas las empresas se van a empezar a reinventar. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, en los supermercados que ya no hay algún tipo de producto, como por ejemplo lisoform o artículos de aseo? ¿Alguien ha visto eso? Alcohol, profe. Eso también encontré que fue muy choqueante, que una de las cosas que también primero se acabó fue el alcohol. Y que ahora, y hasta ahora, es muy difícil encontrar, y es una de las cosas que más, o sea, que más te restringen de comprar. ¿Alcohol solo o alcohol gel? Alcohol normal, porque el alcohol gel yo encuentro que ni tanto, porque, pucha, no sé cómo explicar por qué creo que ha sido más el alcohol que el alcohol gel. No, pero alcohol gel he visto más que alcohol normal, del que uno se limpia la herida o cosas así.
que el alcohol puro sirve como un desinfectante. Entonces por eso la gente lo compra tanto. Sí. Es comparable al cloro. En cambio, el alcohol se le puede echar a la ropa sin tener problemas que uno tiene con el cloro. Entonces desinfecta y, y tiene esa opción de que no mancha la ropa. Entonces por eso hay tanta demanda de alcohol. ¿Qué pasa con el crudo? ¿Qué pasa con el petróleo? Ha ¿Cayó el petróleo? cayó, ¿cierto? Cayó rotundamente el precio. Lo De hecho, están regalando, profe. salió, El salió, en exceso de oferta. salió en las Me compro, noticias. De con hecho, Luca me compro 5 barriles. no sé si es verdad, si el precio cayó, tuvo una caída muy fuerte. De hecho, yo también me fijaba en las noticias, salió hace un par de días, no sé, no me acuerdo qué día específico, donde los cargueros estaban esperando poder descargar en los puertos. O sea, habían 20 cargueros esperando su turno. O sea, imagínense el nivel de catástrofe, por así decirlo, que está quedando. El precio del petróleo nunca había tenido una baja tan importante, Profe, ¿sí? eso también se podría como ver desde un punto de los ciclos económicos, de cómo igual van variando la industria, por ejemplo, cómo ahora el petróleo ya no va a ser tan influyente como lo fue como hace 20 años cuando muchas maquinarias ocupaban petróleo, y ahora se puede ver que hay o sea, hay variantes de más de combustible. Por supuesto, recuerda de que el petróleo es un fósil, es un combustible fósil que en algún momento se va a agotar. De Entonces, hecho, yo creo que se está agotando quizás. Y de hecho, hay países, creo que en Estados Unidos, que fabricaban en verdaderas como piscinas artesanales, o sea, como no artesanales, pero que hacían ellos mismos el petróleo. Bueno, eso contamina un montón, pero lo vi en un documental la otra vez. Y yo creo que se está acabando quizás el petróleo. puede ser. ¿Y sabe también por qué doy este comentario? Porque hace poco empecé a ver modelos de autos que ocupaban como hidrógeno. Entonces, como que igual eso me sorprendió a cómo ya pasamos de, por ejemplo, lo híbrido o completamente eléctrico ahora también al hidrógeno, y como que igual me llama la atención en cómo esto igual después va a impactar en unos años más como en la industria completa. Eso tiene que ver también con lo que está pasando con el medio ambiente. También ya la gente tiene una conciencia medioambiental muy fuerte de que ahora está prefiriendo, como tú dices, David, los autos eléctricos, los autos híbridos, porque la gente ya se está preocupando del tema de medioambiental. Sabemos de que estamos también en una condición muy desfavorable con respecto al cambio climático. Entonces también todas estas variables están afectando de alguna manera y todo esto, como tú dices, es parte del ciclo económico. ¿Por qué parte todo esto? Recuerden de que la revolución industrial, ¿cierto? Donde se inventó la máquina de vapor, claro, aumentó la productividad, que es un tema que vamos a tocar en unos minutos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ser más productivos? Por ejemplo, ahora ya lo estamos midiendo, ya lo estamos sabiendo. La máquina de vapor aumentó la productividad, pero de alguna manera está contaminando fuertemente, ¿cierto? Todo lo que nosotros ya estamos respirando. Material particulado, de hecho nosotros que vivimos acá en el Valle Central, estamos afectos a lo que se llama el Plan de Descontaminación Atmosférico, el PDA, que de alguna u otra manera van a empezar a haber restricciones en el uso de calderas, en la combustión, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, todo es parte de los cambios que está pasando en el mundo, que de alguna manera van a afectar tanto a nosotros y como a nuestras futuras generaciones. Bueno, muy bien, estuvo muy entretenida la discusión, la reflexión, se agradecen todos los aportes. Bueno, ahora vamos a comenzar con la sesión, que como les decía, la sesión de hoy tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Por eso partí con esta pequeña reflexión para que nos hagamos una idea de cómo las operaciones van a influir, ¿cierto?, en una empresa, que es lo que vamos a ver a continuación. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí está, parece. Bien, entonces, lo primero que quiero que veamos en la clase de hoy
es primero ver cuál es la función de las operaciones dentro de una empresa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace las operaciones? ¿A qué se dedica? Y finalmente, vamos a traducir todos los conceptos de operaciones a productividad. ¿Soy más productivo por producir más o no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto, vamos a ver qué es la productividad, cómo se calcula, y vamos a poder responder si somos más productivos o menos productivos si es que yo, por ejemplo, produzco más productos, no es la redundancia. ¿Ya? Entonces, eso es la clase de hoy. Bien, primero quiero partir con una pregunta que dice, ¿qué es la gestión de operaciones? ¿Ya? O administración de las operaciones, también ustedes lo pueden encontrar en algunos textos. ¿Qué es la gestión de operaciones? Y para poder responder esta pregunta, ¿cierto?, que es fundamental en este curso, ¿ya?, administración de la producción o gestión de operaciones también, lo pueden encontrar en algunos textos, tenemos que empezar a definir primero, uno, ¿qué es la producción? Primero que todo. ¿Qué es producción? Y la producción, una definición muy básica, es la producción es la creación de bienes y servicios. ¿Ya? Una definición muy básica. Eso es producción, la creación de bienes y servicios. Y luego viene, ¿cierto?, un segundo tema, que podría ser ahora, ¿y qué es la gestión de operaciones entonces? Si ya definí producción como la creación de bienes y servicios, ¿qué es la gestión de operaciones? Y la gestión de operaciones, dice la definición, son todas las actividades relacionadas con la producción de bienes o servicios mediante la transformación de recursos productivos, ¿ya?, que estos recursos productivos son lo que nosotros conocemos como las entradas o los inputs, ¿ya?, todas mis entradas que voy a tener en mi sistema productivo, y los voy a transformar en productos o salidas, ¿ya?, outputs. Entonces, la gestión de operaciones se va a encargar, ¿cierto?, de todas estas actividades relacionadas para poder transformar estos recursos productivos en productos finales. ¿Ya? Entonces, si ahora pensamos en cuáles son mis entradas, yo las puedo definir en dos grupos. Lo primero, ¿cierto?, vamos a hablar de los inputs transformados. ¿Y qué son los inputs transformados? Estos inputs transformados, ¿cierto?, dice que entran al sistema para ser parte del producto final. Es decir, todos los materiales que voy a utilizar, la información o los clientes. ¿Ya? Esos son parte de mis entradas, mis inputs, ¿ya?, que se llaman inputs transformados. Y por otro lado, tengo lo que llamamos los inputs transformadores. ¿Y qué van a hacer estos inputs transformadores? Estos inputs transformadores son inputs, ¿cierto?, que actúan sobre los inputs transformados para producir el cambio que yo quiero. Por ejemplo, la mano de obra, la energía, las instalaciones y las maquinarias. Son cosas fundamentales que yo voy a utilizar, ¿cierto?, para poder finalmente llegar a mi producto final. Entonces tengo mis inputs, ¿ya?, que van a pasar por un proceso de transformación, ¿ya? Y este proceso, dentro de este proceso, esta caja negra, existe la tecnología, ¿ya?, distintos procesos internos que los podemos englobar como tecnología. Y esta tecnología, finalmente, lo vamos a traducir en output, productos terminados, ¿ya? Entonces, por un lado, dijimos que tengo mis inputs, ¿cierto? Voy a tener esta caja negra que voy a llamar tecnología, de modo de que voy a producir, ¿cierto?, nuestros productos o nuestras salidas. Y estas salidas o productos, ¿cierto?, lo voy a distinguir en dos clases. Lo primero, ¿cierto?, pueden ser bienes. Bienes. ¿Y qué van a ser los bienes? Los bienes tienen unas características especiales que se distinguen de los servicios, ¿ya? ¿Y cuáles son estas características especiales?
Primero, los bienes son tangibles, es decir, se pueden tocar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y estos bienes, ¿cierto? Como los puedo tocar, son tangibles, uno, pueden ser almacenados. Y al ser almacenados, ¿cierto? Vamos a aplicar en las sesiones siguientes lo que se llama la gestión de inventarios. ¿Cuánto es lo que tengo que tener en mi bodega, ¿cierto? Para poder cumplir con las expectativas de mis clientes. Dentro de los bienes, ¿cierto? Dijimos que la producción precede al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de, obviamente, para poder consumir estos bienes, lo primero que tengo que hacer es producirlos o fabricarlos. ¿Ya? Tengo que tenerlos disponibles para posteriormente hacer el consumo. ¿Ya? Otra característica fundamental de los bienes, ¿cierto? Dice que tiene un bajo contacto con el cliente. ¿Por qué creen ustedes que coloqué este comentario acá? ¿Por qué los bienes tienen un bajo contacto con el cliente? ¿Por qué será? Porque los productos, a diferencia de un servicio, no pueden interactuar con el cliente, ¿sí? La respuesta ¿Podría ser? va por el lado de Que que los productos, ¿cierto? Los fabrico en mi, valga la redundancia, en la fábrica. Estoy en la fábrica haciendo. Entonces, no tengo contacto con mi cliente hasta que sea transformado en producto final, en un producto terminado. ¿Ya? Por eso tienen un bajo contacto con el cliente, porque primero tengo que producirlos y luego disponerlos, ¿cierto?, para que puedan ser consumidos. ¿Ya? Otra característica principal, ¿cierto?, de los bienes, dice de que pueden ser transportados. Y acá toma relevancia la logística, que la logística la vamos a definir, ¿cierto?, como todas las actividades relacionadas en la distribución de estos productos, en mover estos productos, ya sea la logística de salida, ¿ya?, que va a ser desde mi fábrica a mi cliente final, o también podría ser la logística de entrada, que va a ser desde mis materias primas, de mis proveedores, a mi fábrica. ¿Ya? En este caso tenemos dos tipos de logística. Logística de entrada, materias primas, y logística de salida, que va a ser hacia mi cliente final. Y obviamente, los bienes, al ser tangibles, ¿cierto? Nosotros como clientes los podemos juzgar y podemos determinar, ¿cierto?, con un juicio de valor, si estos productos o bienes son de buena calidad o de mala calidad. Al ser un producto tangible, yo puedo definir esto, puedo darle una característica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los servicios? ¿Ya? ¿Qué pasa con los servicios? Dice, los servicios son intangibles, no se pueden tocar. ¿Ya? Por lo tanto, por un lado dice, no pueden ser almacenados. O sí, o los servicios pueden ser almacenados. No, No, ¿cierto? No pueden ser almacenados. Dice, la producción y el consumo son simultáneos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, donde yo le estoy, ¿cierto?, traspasando algunos conocimientos, esto es para ustedes, para mí la producción y para ustedes el consumo, que está haciendo en forma simultánea. Cuando ustedes van al banco, por ejemplo, la producción va a corresponder al procesamiento de la operación, ¿cierto? Y el consumo va a ser ustedes cuando necesitan hacer un trámite específico. La producción y el consumo de los servicios se hacen en forma simultánea. ¿Ya? Y acá dice, también tenemos un alto contacto con el cliente. ¿Por qué tenemos un alto contacto con el cliente? Porque los servicios, ¿cierto?, son presencial o remoto en este caso, pero tiene una alta conectividad, ¿cierto?, una conexión con el cliente. ¿Ya? Por eso dice que es porque la producción y el consumo son simultáneos. Y al contrario de los bienes, ¿cierto?, dice que estos no pueden ser transportados. ¿Ya? Entonces,
La gestión de operaciones, dijimos, van a ser todas actividades relacionadas con la producción de bienes o servicios. Y para eso, ¿cierto? Tengo mis inputs, voy a tener este proceso o caja negra que vamos a llamar tecnología, y voy a tener mis productos finales que pueden ser bienes o servicios. Me pueden interrumpir, me pueden hacer consultas, ¿ya? Si alguien necesita mayor explicación, me interrumpen. No, Profe, yo tengo una pregunta. Esas empresas, por ejemplo, que ocupan a sus clientes como la mano de obra, ¿no las encuentro interesante? Por ejemplo, las que uno va a un lugar y uno, por ejemplo, tiene que hacer su jarrón o hacer como sus propios productos, como que ellos solo te pasan los materiales, pero tú tenés que hacerlo y aparte uno paga por eso. O sea, no sé, como interesante, porque dan como un servicio y aparte el producto, pero al final como que tú haces el producto. ¿Hay alguna empresa, como tú dices, David, que mezclan productos o servicios y en algunos casos es difícil distinguirlo? Esto va a ser... Por ejemplo, como cuando uno se echa los helados, no sé. ¿Cómo? Como por ejemplo cuando uno va o a un tenedor libre también, porque ahí ya no necesitáis a alguien que te sirva, pues si uno mismo va a servirse. Exacto. ¿Eso sería un servicio o un producto? Hay que ver la duda. Eso como que ahí me entró esa duda de, al final, ¿qué te están entregando? Un servicio. Ah, ya. Un servicio. Bien. Entonces, cuando yo tengo, ¿cierto?, definido qué es lo que me voy a dedicar, ¿cierto? Voy a hacer una empresa de servicios o una empresa manufacturera, ¿cierto? Tengo que definir mi sistema de operaciones. Y este sistema de operaciones funciona tanto para empresas manufactureras y como empresas de servicios. ¿Y cuáles son las características que tiene? Por un lado, voy a tener mis inputs, ya que dijimos que pueden ser inputs transformados, como los materiales, insumos, información, clientes. Y también tenemos, por otro lado, los inputs transformadores, mano de obra, capital, tecnología, energía, y todo eso entra en este proceso de transformación que se llama producción, ¿ya?, o operaciones, ¿cierto? Que dentro de ello van a haber muchos procesos que utilizan la tecnología ¿para qué? Para finalmente producir los bienes o servicios. Entonces, cuando yo ya tengo definido cuál va a ser mi sistema de operaciones, para poder producir bienes y o servicios, ¿cierto? Tengo que llevar a cabo 3 funciones específicas. Y estas 3 funciones específicas son áreas funcionales de cualquier empresa y siempre tienen que estar. La primera, ¿cierto? La primera área que siempre tiene que estar en una empresa corresponde a marketing. ¿Por qué tiene que estar en marketing? Porque marketing va a ser quién nos va a generar la demanda, quién nos va a buscar los clientes, ¿ya? Para poder venderle un producto, por ejemplo, o venderle un servicio. Marketing es la unidad, ¿cierto?, que nos va a generar esta demanda, o por lo menos va a tratar de conseguir los pedidos de productos o los servicios. Sin marketing, no tenemos a quién venderle, a quién nos haga un pedido, por ejemplo. Por eso marketing es una de las áreas críticas para poder producir estos bienes y servicios. Por otro lado, la segunda área funcional, que es muy importante, corresponde al área de producción u operaciones. Porque si bien marketing nos va a generar la demanda, ¿cierto? El área de operaciones o el área de producción es quien se encarga de elaborar el producto, de producirlo, ¿cierto? Y por otro lado, la otra área fundamental en que tiene que estar en cualquier empresa corresponde al área de finanzas o contabilidad. Porque también tiene que haber un área que controle los flujos, ¿cierto? Por ejemplo, las facturas por pagar, las facturas por cobrar, y lo más importante, recaudar el dinero, ¿ya? Entonces,
Siempre en una organización, siempre tienes que estar por lo menos estas 3 unidades que son críticas para cualquier organización: marketing, operaciones y finanzas. Bien, entonces ahora hagámonos una idea de qué es lo que hacen los gerentes de operaciones. ¿A qué nos dedicamos los gerentes de operaciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer finalmente? ¿Qué es lo que hacemos en una organización? Y podemos definir 10 tareas principales. La primera tarea que hace cualquier gerente de operaciones, ¿cierto? En cualquier organización, tiene que ver con el diseño de bienes y servicios. Por otro lado, ¿cierto? La segunda tarea crítica de un gerente de operaciones tiene que ver con la gestión de la calidad. Preocuparse de que los bienes o servicios que diseñamos, ¿cierto?, sean de la calidad que nosotros le queremos dar el valor a nuestros clientes. ¿Ya? También los gerentes de operaciones, ¿cierto? Una tarea fundamental es el diseño de los procesos y la planificación de la capacidad. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, antes de producir, es planificar si mis máquinas, mi equipo de trabajo, mi personal, son capaces de producir lo que me están pidiendo. No saca nada con llenarme de productos, ¿cierto?, si es que no soy capaz de producirlo. Entonces, una tarea fundamental es planificar la capacidad. La cuarta tarea corresponde a estrategias de localización. Tengo que ser muy estratégico en definir dónde me voy a instalar. ¿Me voy a instalar cerca de los proveedores? ¿O me voy a instalar cerca de mis clientes? ¿Qué es lo que más me conviene? Entonces ahí también tenemos que aplicar algunas técnicas, ¿cierto?, para poder definir la localización de mis instalaciones. También los gerentes de operaciones, ¿cierto?, hacen estrategias de layout. ¿Cuál es la mejor configuración para mi línea de producción? ¿Una línea recta? ¿Un proceso continuo? ¿O una S, por ejemplo? Entonces, esas también tienen distintas estrategias para poder definir el layout de mis procesos internos. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a instalar mis máquinas? ¿Cómo va a ser el proceso productivo? ¿Ya? Eso se llama estrategias de layout. Y luego vienen algunas tareas, ¿cierto?, que tienen que ver también con sus competencias principales, ustedes como ingenieros comerciales, ¿cierto? Recursos humanos y diseño de puestos de trabajo, muy importante, ¿cierto?, en cualquier organización, definir bien los perfiles, ¿cierto?, los diseños de puestos de trabajo, dónde vamos a instalar a nuestra gente. Y acá viene una tarea que es apasionante, la dirección de la cadena de suministros. Yo les expliqué la clase anterior, o traté de decirlo, de que ahora las empresas no compiten entre quién me hace el mejor producto, sino que ahora la competencia es quién gestiona de mejor manera su cadena de suministro. Porque la cadena de suministro, recordemos de que corresponde a todo lo que tenga que ver con mi producto. Es decir, gestionar de buena manera mis proveedores, gestionar de buena manera la gestión de compras o almacenamiento, gestionar de buena manera la producción, gestionar la distribución y finalmente, ¿cierto?, la entrega del producto final. Todas estas subetapas se llama gestión de la cadena de suministro, que es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? También nos preocupamos, ¿cierto?, los gerentes de operaciones de la dirección de inventario. ¿Ya? ¿Cuánto inventario tengo que tener en mi bodega? Lo que conversábamos al principio de la sesión. Existen muchos productos que actualmente no los encontramos en los supermercados. Eso se llama quiebre de stock. ¿Ya? Cuando no existen estos productos, porque existe una alta demanda, dado alguna contingencia como la pandemia de ahora, por ejemplo, eso se llama quiebre de stock, que va a ser conceptos que vamos a aprender cuando veamos la administración de inventario. ¿Cuánto es el stock que tengo que tener disponible? Hay un concepto que vamos a aprender que se llama stock de seguridad. ¿Cuánto es el stock que tengo que tener para poder
suplir, ¿cierto?, estas variabilidades en la demanda, por ejemplo. ¿Ya? Y eso va a estar muy relacionado al nivel de servicio que yo quiero entregar a mis clientes. ¿Quiero cumplir con un 100% con los pedidos? ¿Un 90%? ¿Un 80%? Eso se llama nivel de servicio, que también lo vamos a ver en las próximas sesiones. Y luego vienen ya actividades que tienen que ver con la planificación de la producción, que son tareas fundamentales que son a corto plazo, como es, por ejemplo, la programación de las operaciones, ¿ya? Y por último, el mantenimiento de mis equipos, instalaciones que siempre tenemos que hacerlas, ¿ya? Entonces, las operaciones o la gestión de operaciones es un mundo tremendo. Como se pueden ver, se pueden dedicar desde el diseño de bienes y servicios hasta el mantenimiento de los equipos. Tiene un sinnúmero de actividades que podemos, ¿cierto?, que vamos a poder conversar a medida que vayamos viendo o vayan avanzando las siguientes sesiones. Ahora, nosotros dijimos de que existen tres áreas funcionales, ¿cierto?, que siempre tienen que estar en la organización. Primero, marketing, operaciones y finanzas. Siempre marketing va a tener que conversar con operaciones, ¿ya? Tienes que tener una muy buena relación. ¿Por qué? Porque marketing, ¿cierto?, ¿qué nos va a entregar a nosotros? Nos va a entregar el plan agregado de producción, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es el plan agregado de producción? ¿Ya? Que también va a ser uno de los contenidos que vamos a ver en este curso. El plan agregado de producción corresponde a que marketing nos va a entregar a nosotros operaciones, ¿cierto?, una serie de características para que nosotros la planifiquemos, hagamos una planificación de la producción y finalmente lo podamos disponer cuando marketing lo solicita. Entonces, marketing, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir, por ejemplo, ¿cuántos productos voy a necesitar en tales meses? ¿Cierto? ¿Cuál es la oportunidad? Es decir, ¿en qué fecha? ¿Cierto? Y también podría ser la mezcla de productos. Cuando yo estoy hablando de un plan agregado, me estoy refiriendo a una familia de productos, ¿ya? Marketing no me va a entregar un detalle de por cada producto en particular. Marketing lo que nos va a entregar a nosotros es una familia de productos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una empresa que fabrica bicicletas, ¿ya? Marketing nos va a entregar por familia de productos. Necesito 100 unidades de bicicletas de montaña y 500 unidades de bicicletas de competición, por ejemplo. Eso es una familia de productos. Y operaciones va a recibir esa información, que eso se llama el plan agregado, y lo voy a desagregar en los distintos productos. Y nosotros, operaciones, vamos a hacer ese detalle producto a producto, y eso se llama un plan maestro de la producción, que viene a continuación del plan agregado, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tener una relación constante entre marketing y operaciones. Tiene que haber un flujo de información, ¿ya?, para que nosotros como operaciones nos dediquemos a hacer un buen plan maestro de la producción y poder cumplir con lo que marketing está ofreciendo de cara a nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa, cierto?, si marketing, ¿cierto?, nos entrega, ¿cierto?, este plan agregado al área de operaciones, pero pueden haber cambios fundamentales, ¿cierto?, para operaciones. Por ejemplo, marketing, ¿cierto?, nos entrega un plan agregado normal. ¿Y qué es un plan agregado normal? Este incluye el tipo de producto, la cantidad de producto y la oportunidad. Y nosotros, ciertas operaciones, agarramos toda esta información, hacemos el plan maestro de producción y planificamos, ¿cierto?, cuándo voy a producir a través de estos distintos planes. Plan agregado, plan maestro de la producción
y finalmente un MRP, planificación de requerimientos de materiales. Son todos estos planes que vamos a ver cuando entremos al área de planificación agregada. Pero, ¿qué pasa si marketing se pone creativo, por ejemplo, y nos entrega un plan que además incluya un cambio significativo respecto a lo normal? Operaciones va a tener que reaccionar, ¿cierto? De una manera rápida, ¿cierto? Y adaptar su sistema productivo para poder cumplir con lo que marketing nos está pidiendo. Como por ejemplo, podría ser, si estamos hablando de una organización de Soprole, por ejemplo, el plan agregado normal nos va a entregar a nosotros las ventas por línea de productos para el siguiente periodo, ¿tá? Por familia de productos. Pero, dado las nuevas exigencias, por ejemplo, los nuevos cambios medioambientales, ¿qué pasa si ahora el plan agregado viene con cambios significativos, como por ejemplo un cambio radical en el envase, un cambio radical en el volumen por un gran contrato de exportación? Entonces, operaciones va a tener que reaccionar y replanificar lo que ya tenía. Puede ser cambiar la línea de producción, adquirir una tecnología, contratar personas especializadas, ¿cierto? Generaría un cambio tremendo en cómo operaciones están haciendo las operaciones habituales. En un packing, por ejemplo, ¿cuál es el plan agregado normal? Que nos entregue, ¿cierto?, la cantidad de fruta a procesar en el siguiente periodo. Somos un packing de manzana. Pero ¿qué pasa ahora si marketing se le ocurre, en vez de vender manzana, vender frutillas? A operaciones se le genera también un problema porque va a tener que requerir nuevos tratamientos, calibrar la máquina, ver nuevos embalajes, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tener esta relación, este flujo de información entre operaciones y marketing, de manera de que no afecte tan profundamente estos cambios que pueden ser significativos en una operación. ¿Qué pasa en una universidad? ¿Cierto? Un plan agregado normal, ¿cierto? La planificación que se hace año a año dice la cantidad de alumnos ingresados por cada programa académico. Pero ¿qué pasa si la universidad ahora exige de que todos los alumnos deben ser titulados como profesionales bilingües, o implementación de nuevos programas magíster? También, ¿cierto? Operaciones va a tener que ver, tengo las salas disponibles, tengo los profesores capacitados. Entonces, todos estos cambios podrían influir en forma directa a el área de operaciones. Bien, entonces, lo que nosotros buscamos cuando estoy hablando de operaciones es que yo tengo que ser productivo, ¿cierto? Tengo que ser muy productivo y tener una productividad. ¿Y qué significa ser más productivo? ¿Cierto? Lo primero que tengo que hacer es definir el concepto de productividad. ¿Y qué va a ser la productividad? La productividad va a ser el cociente, ¿cierto?, entre la producción o mis salidas, ¿cierto?, los bienes o servicios, dividido, ¿cierto?, entre uno o más factores productivos, que en este caso van a ser mis inputs, ¿ya? Entonces la productividad está definido como mis salidas sobre mis insumos, ¿ya?, sobre mis inputs. Eso es la productividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una empresa tiene que mejorar su productividad, significa que puede hacer, uno, reducir los factores productivos, mientras que permanece constante la producción. Es decir, yo puedo producir exactamente lo mismo, las 1000 unidades, ¿cierto? Pero si disminuyen mis factores productivos, obviamente voy a hacer y va a mejorar mi productividad, ¿ya? Por eso les pegaba inicialmente, si es que yo produzco más, ¿voy a ser más productivo? No necesariamente, porque tengo que fijarme en mis inputs, que pueden ser la mano de obra, el capital o la gestión, ¿ya? Y por otro lado, si también yo quiero
mejorar mi productividad podría ser aumentando la producción, aumentando mi salida, pero manteniendo los factores productivos. Entonces tenemos dos formas de ser más productivos. Por un lado, reduciendo los factores productivos, ¿ya? Reduciendo lo que está en el denominador, ¿ya? Y manteniendo constante mi numerador, mi producción, mi output, o puedo, ¿cierto?, aumentar mi producción, mis salidas, pero manteniendo mis inputs, ¿ya? Esas son las dos formas de mejorar la productividad en las operaciones. Entonces, la productividad se define como unidades producidas sobre la cantidad del factor utilizado, que en este caso serían los inputs, ¿ya? Mis salidas sobre mis inputs. Entonces, si yo le hago la siguiente pregunta, si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál va a ser mi productividad? ¿Cuál sería mi productividad si yo tengo 1000 unidades producidas y utilizo 250 horas? ¿4 o me equivoco? 4, ¿cierto? Sí, profe, 4. Unidades por hora. Ah, Unidades por hora, ¿ya? Entonces, siempre la productividad tiene que fijarse bien en las unidades de medida. Y esta productividad que acabamos de calcular, ¿cierto? Se llama productividad del trabajo. Productividad del trabajo, que va a corresponder, ¿cierto?, a cuánto yo voy a producir, cuánto va a ser mi salida, sobre un factor productivo, que en este caso va a ser el trabajo. Entonces la productividad en este caso la estamos trabajando considerando solamente un factor. Pero eso aplicará realmente a la realidad. Yo puedo calcular, ¿sí? Profesor, disculpe, lo que pasa es que a una compañera se le cayó el internet y me está pidiendo si la puedo admitir para que pueda volver a entrar a la clase. A ver, voy a ver el tiro. Ya, ahí parece que estamos. Gracias. Ya. Entonces le estaba hablando de que la productividad, ¿cierto? Esta primera productividad que estamos aprendiendo a calcular se llama productividad del trabajo y considera las salidas o los productos, ¿cierto?, sobre un factor productivo, que en este caso el factor productivo va a ser el trabajo. Entonces la pregunta que yo le hacía, ustedes me respondieron muy bien la pregunta que, ¿cuál es la productividad si yo produzco 1000 unidades y utilizo 250 horas del trabajo? La productividad son 4 unidades por hora. Pero la pregunta es, ¿está bien calculada la productividad considerando solamente un factor productivo, que en este caso es el trabajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que correcto? no. No, ¿Por qué? deberían estar todos los factores que se utilizan para producir lo que están haciendo en la fabricación de lo que sea. Deberíamos, Obviamente. deberíamos considerar todos los factores productivos, ¿cierto? Entonces, eso se llama productividad multifactorial, que es lo que viene a continuación. Consulta, ¿hacemos un break o seguimos de largo? Nos queda poquito. Yo creo que nos queda unos 30 minutos. Mejor seguir, profe. Sí, Ya sí, vamos sí. tardecito. ¿Seguimos mejor, cierto? Sí. Ya. Vale. A ver, alguien me está hablando, parece. Sigamos, dicen acá. Ya.
Vamos a seguir y así terminamos más temprano. Bien, Profe, entonces, igual algunos otros profes han tenido problemas para subir las grabaciones cuando son muy largas. Quizás tenga que cortar el video entre medio o algo así, no sé. vale. Varios profes han tenido, si se pasan como de 1 hora y algo, después no los pueden subir a Educandos. Ya. Gracias, Lucas. Voy a tenerlo en consideración. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba con la clase de hoy, a ver si nos resulta. ¿Vale? Bien, entonces yo le estaba contando de que estamos aprendiendo a calcular o medir la productividad. Pero la productividad real, ¿cierto?, de una empresa no la puedo medir solamente utilizando la productividad del trabajo, ¿ya? Que sería unidades producidas por un factor productivo, en este caso el trabajo. Lo que debiésemos hacer es calcular la productividad multifactorial. Y esta productividad multifactorial, ¿cierto?, se define como lo que aparece ahí en la pantalla, que sería el producto, ¿cierto? El producto o las unidades producidas que yo voy a tener sobre todos mis inputs, sobre todos mis factores productivos. Y estos factores productivos, que pueden ser trabajo, material, energía, capital, varios, ¿cierto? Lo tengo que considerar para saber realmente cuál es mi productividad real. Pero aquí se genera un problema. Un momento que se me está acabando la batería. Pero acá se me genera un problema, ¿cierto? Porque todos los factores productivos tienen distintas unidades de medida. El trabajo se mide en horas, por ejemplo. El material se mide en kilos, por ejemplo. La energía se mide en kilowatts. El capital se mide en pesos y varios, dependiendo qué es lo que yo estoy considerando. Entonces, es muy difícil poder, ¿cierto?, tener cuál es la unidad de medida que yo voy a tener que utilizar. En este caso, la recomendación, cuando calculemos productividad multifactorial, es transformar todos los factores productivos que están en el denominador en una unidad de medida específica. Y esa unidad de medida va a corresponder a pesos, dinero, que va a ser una unidad de medida común para todos los factores productivos que tengamos. Y finalmente, eso se va a traducir en cuál va a ser mi productividad real. Tantas unidades por cada peso invertido, ¿ya? Entonces, cuando trabajemos la productividad multifactorial, lo que vamos a tener que hacer es transformar todos los inputs o todos los factores productivos en una sola unidad de medida. Y esta unidad de medida va a corresponder a pesos, o dólares, o euros, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es que esta unidad de medida tiene que ser unidades monetarias, de manera de que tengamos una unidad común y podamos ver, ¿cierto?, si soy más productivo o menos productivo en base a esta única unidad de medida que va a ser unidades monetarias, ¿ya? Entonces, y con esto terminamos. Veamos cómo se aplica la productividad, ¿ya? ¿Cómo la calculamos? Entonces, considerando el ejemplo anterior, ¿cierto?, que teníamos 1000 unidades, ¿cierto?, como output y 250 horas como input, ¿cierto? Nosotros dijimos de que la productividad del trabajo eran de 4 unidades por hora. Entonces, ¿qué pasa ahora si dice, si quiero aumentar la productividad con un nuevo proceso, aumentando a 1200 unidades? Es decir, ¿cierto?, lo que tenía inicialmente era
1000 unidades, y lo que quiero hacer ahora es aumentarla a 1200 unidades. Pero eso implica un aumento del 5% de los costos de operación actuales, ¿ya? Para poder producir las 1200 unidades. Entonces, dice, el costo de operación por cada unidad producida con el proceso antiguo es de 500. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la productividad del trabajo del proceso actual y cuál es la productividad con el nuevo proceso? Segunda pregunta, ¿cuál es el aumento de la productividad del trabajo con el nuevo proceso? ¿Cuál es la productividad multifactorial del proceso antiguo versus el proceso nuevo? Y por último, ¿es más productivo el proceso nuevo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá, les voy a dar un par de minutos para que puedan escribir este ejercicio, o si ya los tienen, recuerden que ya les subí esta presentación a Educandus, de manera de poder que lo podamos resolver a través de una pizarra virtual que encontré para que podamos seguir los ejemplos. ¿Ya? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Profe, ¿Sí? ese 5% se refiere a los inputs, o A sea los, que afecta. Ah, ya. a los inputs. A ver. Ahí. Ahí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Voy a hacer un minuto. Ya. A ver, ahí estamos. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Como dice el ejercicio, ¿cierto? Es calcular la productividad del trabajo del proceso actual. Entonces sabemos de que a ver si me resulta. Bueno, sabemos que la productividad corresponde a mis output sobre mis input. Entonces la productividad del proceso actual, dijimos de que eran 1000 unidades sobre
las 250 horas que voy a utilizar. Por lo tanto, la productividad del trabajo del proceso actual es igual a 4 unidades por hora. La siguiente pregunta, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la productividad con el nuevo proceso? Entonces, colocamos acá. ¿Cuál va a ser la productividad del nuevo proceso? La productividad del trabajo del nuevo proceso. ¿Cuánto va a ser? Consideremos de que vamos a utilizar las mismas horas de trabajo para poder producir ahora 1200 unidades. Sería 1200 partido en 250 por el 5%. No, hagamos ¿No? primero, el primer supuesto, hagamos de que estamos siendo más productivos. ¿Eso qué quiere decir? De que ahora voy a producir 1200 unidades, pero voy a utilizar la misma cantidad de recursos de las que serían las horas disponibles. ¿Ya? Porque estoy trabajando la productividad del proceso, del trabajo. No estoy aumentando la cantidad de horas, estoy manteniendo las horas. ¿Ya? El aumento del 5% va a corresponder a otros factores que me va a aumentar el costo a un 5%. Por lo tanto, esta productividad con el nuevo proceso va a ser igual a 1200 sobre 250. Profe, ¿Sí? eso da 4,8, pero por ejemplo un producto no puede ser, no puede estar hecha el 0,8 del producto, pues sí, Exacto, no puede estar al 0,8. Por lo se tanto, aproximaría al 5, ¿o no? se aproxima a O al 5. 4. A 5. Ah, ok. Por lo tanto, la productividad con el nuevo proceso serían 5 unidades por hora. Entonces, la respuesta acá, ¿estoy siendo más productivo en la productividad del trabajo? Sí, ¿cierto? Estoy siendo más productivo, porque con la misma cantidad de trabajo, la hora de trabajo, las mismas 250 horas, ¿cierto? Yo producía 1000 unidades, lo que se traduce en una productividad de 4 unidades por hora. Ahora, con el nuevo proceso, pero estamos viendo solamente la productividad del trabajo, ¿cierto? Con las mismas 250 horas, estoy produciendo 1200 horas. Por lo tanto, sí soy más productivo, aumentó la productividad. Entonces, la pregunta B es, ¿cuánto es el aumento de esta productividad del trabajo? ¿Cuál es la variación porcentual de esta productividad? Entonces, cuando estamos hablando de aumento de productividad o variación porcentual, lo que tenemos que hacer, voy a escribir acá, el aumento de la productividad, que va a corresponder a una variación porcentual, la vamos a calcular de la siguiente manera. La variación porcentual va a ser igual a variación porcentual
Ven acá, actual y nuevo. Va a corresponder a la producción, la productividad nueva, menos la productividad del proceso actual sobre la productividad actual. Por lo tanto, esta variación porcentual va a corresponder a 5 menos 4 sobre 4. ¿Cuánto es eso? 25%. 25. Es decir, tuvo un aumento de la productividad del 25%. Si yo aumento en 200 unidades manteniendo las mismas horas de trabajo, estoy aumentando o variando, ¿cierto?, mi productividad en un 25%. Ahora, la pregunta C. ¿Cuál es la productividad multifactorial del proceso antiguo versus el proceso nuevo? Entonces, ¿cómo calculamos acá los inputs o los procesos productivos, los factores productivos, perdón? Recuerden que les dije que para poder calcular la productividad multifactorial, lo que tenemos que hacer es llevarlo a una unidad de medida única. Y esta unidad de medida van a ser las unidades monetarias, pesos, dólares, euros, etc. ¿Ya? Entonces, primero vamos a calcular la productividad multifactorial del proceso actual. ¿Cuánto tengo que considerar ahora en el denominador? ¿No será la, Las unidades producidas por el costo de cada unidad, ¿cierto? Por lo tanto, los inputs van a corresponder a las 1000 unidades por las 1000 unidades por 500 pesos la unidad. Por lo tanto, el input me queda como ¿cuánto es el valor del input? 500.000? 500.000. 500.000, ¿cierto? Por lo tanto, la productividad multifactorial del proceso actual es igual a las 1000 unidades, ¿cierto? Sobre los 500.000.
¿Cuánto sería eso entonces? ¿1000 sobre 500.000? ¿Cuánto es eso? 0,2%. 0,2. ¿No es por ciento? ¿No es No por es- ciento, no? No es por ciento. Ah, chuta. Fíjate la unidad de medida, estamos trabajando en unidades Sí. por peso. Profe, Es decir, es por 0,002. 0,02. 002. Voy a borrar nuevamente. Cero, coma, 0,02. Ahí, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que por cada peso gastado voy a producir 0,02 unidades. ¿Ya? Así se mide la productividad multifactorial. Utilizamos la unidad de medida, que en este caso sería el peso. ¿Ya? Entonces ahí calculamos la productividad multifactorial del proceso actual. Calculemos ahora cuánto va a ser la productividad. Profe, ¿Sí? una duda, el 500.000 está escrito en el problema. Acá te dice de que el costo de operación por cada unidad producida con el proceso antiguo es de 500. Entonces lo que hicimos acá era multiplicar las 1000 unidades del proceso actual por el costo que tiene cada unidad producida. Por eso son los 500.000. Ya. Vale. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a calcular la productividad multifactorial. Colocarlo acá. Del proceso nuevo. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, ahora, se quiere aumentar la productividad con un nuevo proceso aumentando a 1200 unidades, pero eso implica un aumento del 5% de los costos de operación por cada unidad producida con el proceso antiguo es de 500. Entonces, el input ahora, ¿cierto? Tengo que llevarlo, al igual que el caso anterior, a la misma unidad de medida, que serían los pesos, va a ser las 1200 unidades, porque estoy utilizando mayor tecnología, ¿cierto? Y por eso estoy produciendo más, ¿cierto? Dice, estamos incluyendo un nuevo proceso aumentando a 1200 unidades. 1200 unidades por el costo de producir, ¿cierto? Pero dice de que aumenta un 5%. Por lo tanto, ¿cuánto serían los input en esta unidad que sería peso? ¿Profe está sumando el 5% o multiplicando? Multiplicando. 630.000. ¿Puede ser? $630.000. Sí, profe. Vale. Profesor, Entonces, ¿sí? pero si aumentan un 5%, debería ser por 1.05, ¿no? ¿Sí? Está bien, no había visto el porcentaje. Sí, sí. Vale. Entonces, la productividad multifactorial del proceso nuevo va a ser igual a
las 1200 unidades sobre 630.000. ¿Cuánto me da esta productividad multifactorial? $1.200 sobre 630.000. 0,0019 aproximadamente. 0,00019. 19. ¿Alguien me habló? No, es que estaba calculando y no me da eso, pero no sé por qué. ¿Alguien lo puede corroborar? ¿Sí? Está bien. Profe, ¿me escucha? Sí, estoy Sí, profe. escuchando. Es que ahí en la multiplicación, el 500 debería ser multiplicado por 1,05 para que se transforme en 500. Claro, o Por por eso no le dio al 105%. compañero. Claro, por eso el compañero no le dio. Que le Sí, dio. eso era. Es lo mismo que multiplicarlo por 5%. 1,05 es exactamente igual que multiplicar por 5%. Es lo mismo. No, Bueno, podemos dejar. tendría que multiplicarse por 105%. Exacto. En la calculadora se transforma a 25 pesos. Ya, ¿estamos bien entonces? ¿Los cálculos? Sí. Ya. Entonces, tenemos la productividad multifactorial del proceso actual y tenemos la productividad multifactorial del proceso nuevo. Entonces, la pregunta que nos hacen ahora, ¿soy más productivo con el proceso nuevo? Entonces, acá calculamos, ¿cierto?, nuestra variación porcentual. Y la variación porcentual, ¿cierto?, la vamos a calcular de la siguiente manera. Productividad multifactorial del proceso nuevo menos la productividad multifactorial del proceso actual sobre la productividad multifactorial del proceso actual. Esto es igual a 0,0019 menos 0,002 sobre es igual. ¿Cuánto sería la variación porcentual? Profe, ¿me puede dar negativa? ¿Cuánto te dio? Menos 5%. ¿Qué significa que sea negativo? Que es más Que me ineficiente. conviene. Si te da un valor negativo, como en este caso, ¿cierto? Estamos siendo menos productivos que con el proceso actual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, yo no voy a ser más productivo por producir más, como en el caso de que estoy aumentando de 1000 a 1200, porque tenemos que preocuparnos también de los inputs. Y en este caso, con el proceso nuevo, ¿cierto? Estamos aumentando en 5% los costos, y al aumentar en 5% los costos, los inputs, ¿cierto?, son mayores, y en este caso, la productividad o la variación porcentual sería menos 5%. Eso quiere decir de que si aplicamos el proceso nuevo, ¿cierto?, estaría siendo menos productivo de lo que hacía anteriormente. Lo que tendríamos que hacer en este caso, ¿cierto?, es que rebajar, ¿cierto?, con alguna, tendríamos que ver la forma,
¿ya? Dependiendo del ejercicio, de que estos costos no aumentaran en un 5% con el proceso nuevo. Tendrían que aumentar en un 3% y ver si con este aumento del 3% soy más productivo o no. Pero en este caso, eso es lo que les quería demostrar, no necesariamente por producir más voy a ser más productivo. En este caso quedó demostrado de que estoy siendo un 5% menos productivo que como lo hacía con el proceso actual. Profe, una duda. ¿Sí? El número ahí cuando calcula la productividad multifactorial, ¿ese número qué es lo que le indica? Este número, por ejemplo, me está preguntando por esta productividad multifactorial de... No, pero por ejemplo ahí, pero el número final, el 0,0019, ¿qué es lo que indica eso? Quiere decir de que por cada peso producido, gastado, perdón, por cada ¿Ya? peso gastado, tú vas a producir 0,019 unidades. Ah, ya. ¿Así se Muchas interpreta? gracias. ¿Ya? Sí. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, muy importante, ¿sí? ¿Alguien me va a hacer un comentario? No sé si es tonta la pregunta, pero no Ninguna entendí pregunta es cómo tonta. calculó el 630. O sea, me perdí ahí en el porcentaje. O sea, yo lo Profe, ese 5% está mal, debería ser 105% para que dé 630.000. Sí. Vamos a hacerlo ¿Pero por qué tiene que ser 105? porque estoy aumentando en un 5% los costos. Ah, ya. 1,05. O también podría ser, como dijo el compañero, multiplicarlo por 105%. ¿Y eso qué quiere decir? De que estoy, ¿cierto? Me está aumentando mis costos por unidad en 5%. ¿Ya? Eso quiere decir. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Quedó claro cómo calcular la productividad y la productividad multifactorial? En otros ejercicios que veamos más adelante, por ejemplo, en un taller o un día de ejercicio que les pueda preparar, ¿cierto? Les puedo dar cuánto me cuesta a mí cada factor productivo. Cuánto voy a gastar en energía, cuánto voy a gastar en capital, cuánto voy a gastar en mano de obra, por ejemplo, cuánto voy a gastar en el trabajo, y ustedes debiesen calcular esto y llegar, ¿cierto?, a una unidad de medida que serían los pesos. ¿Ya? Esa sería otra forma. En este caso, en virtud del tiempo, ¿cierto?, les dije de que solamente implicaba un aumento del 5% de los costos, pero podrían después encontrarse con problemas que lo podemos ver en la próxima clase. ¿Cómo calculamos los factores productivos? ¿Cierto? Dándole distintos valores a cada factor productivo. Por ejemplo, si la energía yo gasto 300 kWh, yo le voy a dar el valor cuánto vale 1 kWh. Y ahí calculamos en pesos. Por ejemplo, la productividad del trabajo, vamos a tener 250 horas y también les puedo dar el dato cuánto es el salario por cada hora trabajada. Y ahí calculamos un valor. Entonces, lo importante al momento de calcular la productividad multifactorial es poder llegar a un valor en una unidad única. Y en esta unidad corresponde a los pesos, o dólares, o euros, o cualquier unidad monetaria. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? ¿Alguien que se perdió en el camino? ¿Podemos explicar nuevamente? ¿Profe? ¿Sí? Después de ver esto, la misión de nosotros va a ser encontrar los
los porcentajes óptimos para poder mejorar la productividad? Por eso estamos... Podría ser una pregunta. Y yo le haga, ¿cuánto debiese aumentar los costos de manera de que el proceso nuevo me genere una productividad mayor? Podría ser una pregunta. Ok. Muy bien, Matías. Lo importante es dar una respuesta. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa y el gerente les pregunta, oye, con este nuevo proceso vamos a ser más productivos, tenemos que calcular, ¿cierto?, la productividad multifactorial. No podemos dar una respuesta solamente calculando la productividad con un factor productivo. ¿Ya? Eso es lo importante, esa es la conclusión de esta cátedra. Lo importante es determinar todos los factores productivos que puedan estar incorporados en este proceso productivo, de manera de ser lo más real posible y poder responder, ¿cierto?, con certeza si voy a ser más productivo o menos productivo. ¿Ya? No necesariamente por producir más voy a ser más productivo. Eso es lo que les quería demostrar con el ejemplo que les tenía preparado. ¿Ya? Bien, eso era la clase que tenía preparada para el día de hoy. ¿Ya? Quería hablar sobre el contexto de la pandemia, que fue una muy buena reflexión que tuvimos al principio de la clase. Quería contarles sobre la función de las operaciones y quería tocar el tema de la productividad, ¿ya? De manera de poder demostrar de que no por producir más, ¿cierto?, voy a ser más productivo. ¿Ya? La próxima clase, lo que vamos a ver la gestión de la cadena de suministro. Entonces les voy a explicar los pasos que tenemos que hacer para gestionar la cadena de suministro, cuáles son lo que tenemos que considerar como cadena de suministro, qué es una cadena de suministro, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas bien específicas que va a tener mucha relación con lo que está pasando actualmente en el mundo. Vamos a tener una clase bien entretenida, bien dinámica, donde vamos a poder debatir varios temas, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora, voy a tratar de dejar grabada o sea, voy a poner detener a la grabación y voy a tratar de subírsela a Educandos, ¿ya? Para que quede disponible por si alguien quiere revisarla o algún compañero de ustedes no pudo entrar a esta clase, ¿ya? Vamos a ver si lo que dice el compañero afecta o no, porque como dijo por ahí el compañero, que otros profesores tuvieron problemas con subir la clase grabada. Vamos a ver si a nosotros nos permite hacer esto, ¿ya? Profe, O si no, vamos a tener que hacer, no sé, media hora, grabamos, hacemos un break y grabamos la otra media hora. No sé, va a depender si es que puedo subir o no puedo subir esta clase a Educandos, ¿ya? profe, ¿Sí? una profe que no pudo subirla porque era muy pesada, la subió a un Drive. Ya. Vale, Ahí muy no bien. tuvimos problema. Vale, también una alternativa. Profe, ¿Sí? o si no le molesta, igual podría subirla a YouTube y mandarnos el link para que lo veamos. Eso es lo que tenía pensado. Es que los Drive tienen límite igual. Lo que tenía pensado es subirla a un canal de YouTube que me hice en la mañana para poder hacer esto. Y después ese link se lo voy a compartir a ustedes en Educandus para que lo puedan ver a través de YouTube. Eso es lo que tenía pensado. ¿Ya? Vamos a ver si me resulta. Sí, se puede, parece, profe. Parece que se puede, ¿cierto? Yo estuve mirando Sí, y se puede hacer, parece. ¿Ya? Muy bien. A ver qué me pregunta acá Javier. Ahí me mandó un chat. Javier, ¿alguna pregunta con el ejercicio? Javier Espinosa. ¿No? Bien. Si no hay más consultas, obviamente si alguien quedó con alguna duda al revisar, al repasar, me puede escribir a mi correo y con gusto le respondo con la mayor eficacia posible. ¿Ya?
Profe, yo le quería preguntar algo, o sea, no tan respectivo a lo que vimos, pero usted, por ejemplo, cuando se tituló, ¿trabajó, por ejemplo, en alguna empresa en algún momento? Sí, trabajé Sí. en una consultora, así partí como ingeniero, como consultor. Después trabajé en la gerencia de control de gestión del grupo Copesa. Ya. Esa sea el grupo que maneja todos los diarios, diario La Cuarta, La Tercera, La Hora, la Revista Paula, la Revista ¿Qué pasa? Ahí trabajé en la gerencia de control de gestión. Y después de la gerencia de control de gestión, me promovieron a la filial de distribución que se llama Meta, Meta SA, donde ahí me desempeñé como jefe de distribución nacional. Veía todos los despachos, toda la distribución a todo Chile de los diarios. Profe, ¿Mm? le hago la pregunta porque ¿usted qué piensa, por ejemplo, cuando uno se egresa de la universidad? A veces yo siento que uno le enseña muchas cosas, pero quizás cuando uno sale al trabajo, quizás no sea como tan útil todo y en la práctica se aprendan muchas otras cosas. ¿Es verdad eso? O sea, ¿suele suceder? Suele suceder mucho. Si me pregunta a mí, mi opinión muy personal, lo que más vale al momento de egresar es tener habilidades blandas. Ya. Más que lo técnico, porque lo técnico se puede aprender con el tiempo. Tú llegas a una empresa, ¿cierto? Puedes aprender los procedimientos y finalmente se transforma en una mecánica que lo vas a aprender. Pero si no tienes las habilidades blandas para poder comunicarte, para poder exponer, para poder comunicarte con otras unidades, como lo que vimos, está en operaciones, a trabajar con marketing, con finanzas, con ingeniería, con recursos humanos, si no tienes esas habilidades, creo que puede costar más insertarte en el mundo laboral de que si que tienen competencias más técnicas, porque las competencias técnicas, como te digo, se pueden aprender en el camino. Entiendo. Mi humilde Sí, o opinión. sea, es que lo que pasa es que he sentido que estos años que he tenido en la U han sido tan dispersos porque siempre ha pasado algo que no he aprendido como debería haber aprendido quizás. ¿Estás preocupado por eso? ¿Tienes esa preocupación? Sí, o sea, siento eso. No, Pero tienes que estar tranquilo, tienes que confiar en tus capacidades. Finalmente todos aprendemos con el tiempo. Yo también cuando salí de la universidad llegué lo bueno que tuve una buena escuela porque me fui a una consultora. Y una consultora te obligan prácticamente a aprender de todo. Entonces ahí pude aprender de todo un poquito, porque hacíamos consultoría a una empresa, a una industria, a otra industria, entonces aprendí como de distintos tipos, distintas industrias. Y de ahí después uno se puede ir especializando en lo que le gusta. A mí me gustó mucho las operaciones, y ahí me dediqué a esto, y hice un magíster en esto, y me gustó. no, sí entiendo. Esa era la duda que tenía. Me lo puse a